Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a iniciar la unidad número 8, en la que vamos a trabajar también un poquito con los polígonos. Pero no solo con los polígonos en el sentido de clasificarlos, de darles nombre, sino también de calcular el área y el perímetro. Y la primera pregunta que nos hacemos en esta unidad es ¿qué es el perímetro de un polígono? Tú lo sabes, yo lo sé, pero bueno, vamos a decirlo. El perímetro es la suma de la medida de todos los lados. Es decir, si tenemos ese polígono que ves en pantalla, el perímetro es precisamente la suma de las medidas de todos los lados, de toda la línea roja, ¿verdad?, que tienes ahí representada. Es el límite de la figura, es el contorno. Vamos a ver un ejemplo. Calcula el perímetro de la siguiente figura. Pues tenemos en este caso un cuadrilátero que tiene por medida de los lados 3,16 centímetros, 5 centímetros, 6,32 centímetros y 5 centímetros. ¿Qué haremos? Pues sumarlo todo. Vamos a sumarlo. 3,16 más 5 más 6,32 más 5. ¿Y cuánto da eso? Pues da 19,48 centímetros. Así de fácil es calcular el perímetro de una figura. Vamos ahora con la otra pregunta. La otra pregunta, que es la del área. ¿Qué es el área o superficie? Ojo, que son sinónimos, ya sabes, son equivalentes desde el punto de vista del significado. Para responder a esa pregunta, primero lo que voy a hacer es mostrarte de dónde viene el tema del área, por lo menos en lo que es la civilización occidental. Parece ser que tanto la civilización mesopotámica como la babilónica ya trabajaban el tema de las áreas, de los perímetros, porque tenían construcciones y obras de ingeniería lo suficientemente potentes como para, evidentemente, haber desarrollado una geometría bastante interesante, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, la puerta de Istar, una entrada de las 8 que había, perteneciente a la muralla de la ciudad antigua de Babilonia, que se construyó en el 575 a.C. durante el reinado de Nabucodonosor II. Esta fotografía está tomada en el Museo de Pérgamo de Berlín, a donde fueron a parar los restos de la muralla que se encontraron entre 1910 y 1914 y que fueron llevados lógicamente hasta Berlín y reconstruidos hacia 1930 allí. Observa claramente cómo esta muralla tiene rectángulos, tiene cuadrados, tiene arcos de circunferencia. Las personas que hicieron todas estas cosas tenían que tener unos conocimientos muy claros de lo que era la geometría y del cálculo de áreas y de perímetros, entre otras cosas. La civilización que más ha llegado hasta nosotros, aparte de la griega, es la egipcia. Curiosamente, de Egipto nos han llegado escritos, documentos, por ejemplo de Herodoto de Halicarnaso, que nos cuentan cómo el área era una cosa fundamental en la agricultura. Y dirás tú, ¿y qué tiene que ver la agricultura con el tema de la medición de áreas y de perímetros? Pues precisamente porque resulta que ellos marcaban, delimitaban sus tierras a las orillas del río Nilo, que ya sabes que es el río que pasa por Egipto, un grandísimo río. Este río tenía la mala costumbre de aumentar de caudal en determinadas épocas del año, con lo cual aumentaba de tamaño. Al aumentar de tamaño, inundaba las cosechas de determinados agricultores. Esta gente se quedaban sin tierras e iban directamente al faraón a pedirle ayuda para poder seguir practicando la agricultura y poder seguir comiendo. Bueno, pues todo esto nos lo contaba Herodoto de Halicarnaso y ha llegado hasta nosotros en papiros. ¿Y qué hacía el faraón? Pues el faraón lo que hacía era precisamente darle un nuevo terreno en las orillas del río Nilo, de las mismas dimensiones y del mismo área para que pudiera seguir cultivando. El interés del faraón no era que sobreviviera ni mucho menos, era más bien que todos los agricultores tenían que pagar sus impuestos, como ahora nosotros, y por eso entonces le interesaba que la gente siguiera teniendo su trabajo, pues como ahora. Ahí en la parte de la derecha puedes observar el texto de Herodoto de Halicarnaso que viene a fundamentar lo que te estoy contando. Dice: dijeron también que el faraón Sesostris I dividió la tierra entre todos los egipcios, de modo que a cada uno le tocara un cuadrángulo de igual tamaño y tomara de cada uno sus ingresos, estableciendo un impuesto que se exigía anualmente. Pues exactamente, fíjate, igual que ahora, exactamente igual. Tanto si trabajas por cuenta ajena, es decir, que tienes un jefe, una jefa, como si eres autónomo, es decir, eres tu propio jefe, tienes que pagar unos impuestos que van destinados, en este caso, ya no al faraón, sino al Estado. Dice ahora: pero cuando el río Nilo invadía una parte de alguno, este tenía que ir a él, se refieren al faraón,
y notificar lo que había sucedido. Enviaba entonces supervisores, ¿quién? El faraón, lógicamente, quienes tenían que medir en cuánto se había reducido el terreno. ¿Ves? Ahí está, mediciones, para que el propietario pudiera pagar sobre lo que le quedaba en proporción al impuesto total que se fijaba. O sea, que digamos que le hacían una ayudita que consistía en medirle lo que le había quedado de terreno y lo que se había comido el río Nilo, y entonces solo tendría que pagar el porcentaje relativo a la zona que le había quedado, porque claro, ya la cosecha no la podía sacar entera. Dice, en esta forma me parece que se originó la geometría y pasó después a Hélade, es decir, a Grecia. Como puedes observar, entonces los egipcios eran expertos medidores de áreas y de perímetros, y de ahí luego pasó a la antigua Grecia. Pero ya te digo, no solo era que les hicieran una pequeña ayudita permitiéndoles solo pagar los impuestos respecto del terreno que les había quedado, sino que luego, en años sucesivos, le volvían a dar un terreno de las mismas dimensiones y el mismo área, para que pudieran cosechar y pudieran pagar más impuestos, que era de lo que se trataba en el caso del faraón. Bueno, y entonces ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es el área? ¿Cómo se mide el área? Se trata de lo siguiente. Tenemos cualquier tipo de figura, nos da igual que sea una figura limitada por segmentos, es decir, un polígono, que sea una figura que sea curva, que sus límites sean una curva. Se establece lo que se llama una unidad cuadrada de medición. ¿Qué es una unidad cuadrada de medición? Pues lo estás viendo en pantalla. Es un cuadrado que tiene de lado pues un centímetro, un decímetro, un metro, un kilómetro, me da igual. Y como es un cuadrado, entonces se establece que eso es una unidad cuadrada. Pues un centímetro cuadrado, un decímetro cuadrado, depende de lo que lo midas. ¿Qué se hace a continuación? Pues muy fácil, contar el número de veces que cabe esa unidad cuadrada dentro de lo que es la figura a medir, a cuantificar. Como puedes observar que estamos haciendo mediante la rejilla en esa figura. ¿Qué es lo que ocurre? Y lo estás viendo. Hay determinados cuadrados que están enteros y que nosotros entonces podemos contar de una manera fácil. Pero cuando te aproximas a los bordes, los cuadrados están rotos. No podemos contar el cuadrado entero. Ahí lo que hay que hacer es dividir la unidad cuadrada en lo que toque, haciendo proporciones. De tal modo que la solución del área de esta figura se puede llegar a calcular aproximadamente con números decimales. Las matemáticas, cada vez más, han ido depurando sus métodos para calcular áreas hasta que apareció la integral. Eso ya fue en el siglo XVII, con unos señores que se llamaban Wilhelm Leibniz, fundamentalmente, y otro que se llamaba, y le conocerás, Isaac Newton. Esos son los creadores del cálculo infinitesimal, que dieron lugar ya al cálculo exacto de lo que son las áreas de las figuras cuando, como en la que tienes en la pantalla, pues son tan complicadas de valorar mediante unidades cuadradas. Pero se puede hacer aproximadamente, por ejemplo en este caso, fíjate, pues el área de la figura, por ejemplo, aproximadamente son 42,37 unidades cuadradas. Pongo unidades cuadradas porque ahí no sabemos si son centímetros, si son decímetros o lo que son. El caso es que se dice cuadradas y se pone un 2 precisamente porque lo que estamos haciendo es cuantificar cuántos cuadrados podemos colocar dentro de la figura, aunque sea luego de tal modo que sale ese decimal 0,37. Vamos ahora con los polígonos que son más fáciles de medir en cuanto a área se refiere. Los cuadriláteros. ¿Qué es un cuadrilátero? Pues lo sabes bien, son figuras poligonales que tienen 4 lados. Por un lado están los paralelogramos. ¿Y qué son los cuadriláteros que son paralelogramos? Son aquellos cuyos lados son paralelos 2 a 2. ¿De acuerdo? Ahí en la figura, fíjate, las flechitas están enseñándonos cuáles son los lados que son paralelos. El de arriba con el de abajo y el de la izquierda con el de la derecha. Vamos ahora a los no paralelogramos. ¿Qué les pasa a estos? Pues que no tienen todos los lados paralelos 2 a 2. Pueden tener incluso un par de lados paralelos, pero el otro par no es paralelo. Vamos a ver ahora con un poquito de profundidad lo que son los paralelogramos. Vamos a ello. Comparando la medida de los lados y de los ángulos, hay 4 tipos de cuadriláteros, además muy conocidos y que tú sabes perfectamente. La primera figura, la conoces bien, es la que da lugar a la medición de áreas. El cuadrado, ahí le tienes.
¿Qué le pasa al cuadrado? Al cuadrado le pasa que tiene todos los lados iguales, por eso tienen todos ellos una marquita, eso significa que son todos iguales, y además tienen todos los ángulos rectos, son todos iguales y miden 90 grados. Ya sabes que cuando ponemos un cuadradito en un ángulo significa que mide 90 grados, que es un ángulo recto. Vamos con la segunda figura, que también la conoces perfectamente, ya hemos hablado hoy de ella, el rectángulo. ¿Qué le pasa al rectángulo? Pues que tiene los lados iguales 2 a 2, por eso el de arriba y el de abajo tienen una marquita porque son iguales, y el de la izquierda y el de la derecha tienen 2 marquitas porque entre ellos son iguales, y sigue teniendo los ángulos rectos, por eso pone el cuadradito en todos. Vamos con la tercera figura. La tercera figura es el rombo. ¿Qué le pasa al rombo? Al rombo le pasa que tiene todos los lados iguales, por eso todos tienen una marquita roja, ¿veis? Pues entonces son todos iguales, y los ángulos son iguales 2 a 2. Es decir, el de arriba y el de abajo son iguales, por eso tienen 2 marquitas, los dos, y el de la izquierda y el de la derecha tienen una marquita verde diciendo que son los dos iguales. El rombo, acuérdate, es un cuadrado al que le han pegado un golpe en uno de sus vértices, y entonces se ha quedado así como un poco desfigurado, pero sigue teniendo los lados iguales. Ha perdido la igualdad de sus ángulos, pero sigue teniendo a los lados iguales. ¿Cuál es la figura que falta? El romboide. ¿El romboide qué le pasa? Al romboide lo que le pasa es que tiene los lados iguales 2 a 2, fíjate, arriba y abajo tienen una marquita, son iguales, a izquierda y a derecha son iguales, tienen 2 marquitas, y los ángulos iguales 2 a 2. Los rosas entre ellos son iguales y los azules entre ellos son iguales. ¿De dónde sale el romboide? El romboide sale de pegarle un golpe en uno de los vértices al rectángulo. Se desfigura el rectángulo, se queda así como inclinado, pero sigue teniendo los lados iguales 2 a 2. Lo que ha perdido son los ángulos, ¿lo ves? Vamos ahora con la otra gran familia, los no paralelogramos. Ya sabes, aquellos cuadriláteros que no tienen todos los lados paralelos 2 a 2. Lo primero que hay que ver es los que sí tienen un par de lados paralelos, pero el otro no, que se llaman trapecios, ¿vale? Tienen 2 lados paralelos y 2 que no. Entre ellos, ¿cuáles son los que más destacan o los más populares? El primero, ahí le tienes, el trapecio isósceles. A ti te suena la palabra isósceles, ¿verdad? La palabra isósceles significa 2 lados iguales, y ahí lo tienes. El lado de la izquierda y el lado de la derecha son iguales, por eso tiene una marquita roja. Además, los ángulos son iguales 2 a 2, pero ojo, cuidado, ya no es como en el rectángulo, sino que los ángulos que están abajo son iguales y los ángulos que están arriba son iguales, ¿de acuerdo? Eso es un trapecio isósceles. Vamos al otro tipo de trapecio que más comúnmente aparece en ejercicios, que es el trapecio rectángulo. ¿Por qué se le llama trapecio rectángulo? Porque tiene 2 ángulos rectos, que te los he señalado en amarillo, ¿lo ves? Luego están los trapezoides. ¿Qué les pasa a los trapezoides? Pues son cuadriláteros no paralelogramos que no tienen lados paralelos 2 a 2. Por ejemplo, mira, ahí tienes en la figura un trapezoide. Ninguno de sus lados es paralelo a otro. Son figuras que es bastante complicado calcularles el área, salvo que las dividas en 2 triángulos a través de una diagonal, y por ahí podrías sacarle el área. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en aquellos cuadriláteros que sí tienen fórmula, como tú bien sabes, del año pasado. Vamos a ir uno por uno viendo de dónde sale la fórmula del área que te han enseñado y cuál es esa fórmula. Empezamos por la figura del rectángulo. ¿Cómo se calcula el área del rectángulo? Pues vamos a establecer un rectángulo cualquiera, ahí le tienes en la figura, y vamos a establecer también la unidad cuadrada de medida, que es el cuadradito rojo que tienes ahí a la izquierda. Vamos a ver entonces con esa cuadrícula cuántas veces cabe la unidad cuadrada de medida en el rectángulo. Como puedes observar, el modo es fácil, se trata de ir contando el número de cuadraditos que caben en el rectángulo, y ahora observa cuánto mide la base de este rectángulo. La base mide 8 unidades. ¿Cuánto mide la altura del rectángulo? Mide 5 unidades. Observa ahora cuántos cuadraditos hay. Hay 40 cuadraditos. ¿No es lo mismo que hacer 8 por 5? Base por altura. Ahí está la fórmula del área del rectángulo. Base por altura, ¿de acuerdo? Recuérdala bien, que no se te olvide jamás. El área del rectángulo es base por altura. Y lo hemos podido ver tanto con esta figura que tenía
unas mediciones bastante fáciles, como podría ser para un rectángulo que tuviera una base que midiera un número decimal o incluso una altura que también llevase un número decimal, ¿de acuerdo? Vamos ahora con la segunda figura. ¿Cuál va a ser? El romboide. ¿Cómo se calcula el área o la superficie de un romboide? Vamos a establecer una figura romboidal, ahí la tienes, ese romboide. Ya sabes que la base es el lado de abajo y la altura es desde arriba del todo, desde cualquiera de sus vértices, por ejemplo, hasta la base por una perpendicular. ¿Cómo se calcula el área de esta figura? Pues es muy fácil, observa, vamos a mover el triángulo que se genera a partir del lado de la izquierda, de la altura y el segmento que queda abajo entre el vértice de la izquierda y el corte de la altura con la base. Lo vamos moviendo, lo vamos moviendo, lo vamos moviendo hasta que encaja perfectamente al lado del lado lateral derecho. ¿Qué se ha formado? Se ha formado un rectángulo, con lo cual podemos decir entonces que el área del romboide es igual que el área del rectángulo que se ha formado. Al fin y al cabo, lo único que hemos hecho ha sido desencajar un trozo del romboide y lo hemos llevado a la parte de la derecha, con lo cual el área sigue siendo la misma. Como el área del rectángulo es base por altura y la base de ese rectángulo que tienes ahí en pantalla coincide con la base del romboide y la altura del rectángulo coincide con la altura del romboide, se podría decir entonces que el área del romboide también es base por altura. Así que ya tenemos dos figuras cuya superficie es base por altura. Vamos con la siguiente figura, que es el rombo. ¿Cómo se calcula la superficie de un rombo? Vamos a establecer entonces ese rombo que tienes en pantalla y fíjate cómo el rombo lo podemos partir mediante las diagonales en 4 triángulos rectángulos. Vamos a mover uno de esos triángulos rectángulos, el de abajo, ahí le ves, se está moviendo y se coloca en la parte de arriba, ¿ves? Ahí ha encajado perfectamente y vamos a hacer lo mismo con el otro, míralo. ¿Qué figura se ha creado? Se ha creado un rectángulo, con lo cual el área del rombo es igual que el área del rectángulo que se ha creado. Y pensamos un poquito. ¿Y cuál es el área del rectángulo? Ya lo sabes tú, base por altura. Pero un momento, ¿cuál es la base de ese rectángulo que tienes en pantalla? Pues coincide con la diagonal menor, porque esa diagonal es la más chiquitita de las dos diagonales que tenía ese rombo. Así que la base es la diagonal menor, que la vamos a simbolizar con una D minúscula. ¿Y quién es la altura? La altura es la mitad de la diagonal mayor, como puedes observar. Si llamamos a la diagonal mayor mediante D mayúscula, por ser la mayor, pues entonces la mitad sería D entre 2. Así que el área del rombo será D minúscula por D mayúscula y entre 2. Base por altura. Total, que si multiplicamos, como tú ya sabes que multiplicar dos fracciones se multiplican en línea, entonces queda que el área del rombo es diagonal mayor, D mayúscula, por diagonal menor, D minúscula, y partido de 2. Fíjate cómo a través del dibujo hemos podido observar cómo se gesta esa fórmula que probablemente ya supieras del año pasado. Vamos con la última de las figuras de esta clase. ¿A qué cuadrilátero nos vamos a referir ahora? Al trapecio. Vamos a ver cómo se calcula el área del trapecio. Para ello tienes en pantalla un trapecio que, como puedes observar, tiene sus lados paralelos, el de arriba y el de abajo. El de la izquierda y el de la derecha no son paralelos porque se trata de un trapecio. Al de abajo le vamos a llamar base mayor, ¿por qué? Porque es el más largo de los dos lados paralelos. Y al de arriba le vamos a llamar base menor porque es el más corto de los dos lados paralelos. Al de abajo le vamos a poner B mayúscula y el de arriba le vamos a poner B minúscula. ¿Y por qué esos símbolos? Pues para no tener que escribir base mayor y base menor. ¿Qué es la altura de ese trapecio? La altura de ese trapecio va desde cualquiera de los vértices de la base menor, es decir, de arriba, perpendicular a lo que es la base mayor. Lo que vamos a hacer ahora para calcular el área del trapecio es girar respecto del punto que tienes señalado en el lado lateral derecho, ¿le ves? Ese punto está a la mitad del lado lateral derecho. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya lo estás viendo, le estamos girando al trapecio hasta que ha quedado girado 180 grados. ¿Qué tipo de polígono se ha generado? Pues se ha generado un romboide. Observa,
ahora sí que tiene lados paralelos 2 a 2. Es un romboide. Como resulta que ahora tenemos 2 veces el trapecio, podríamos decir que 2 veces el área del trapecio es igual al área del romboide que acabamos de crearnos. ¿Y cuál es el área del romboide? Pues tú lo sabes, base por altura. Así que vamos a mirar cuánto es la base de este nuevo romboide. La base del romboide está formada por la base mayor del trapecio y la base menor del trapecio. Observa abajo. Está clarísimo. Con lo que podemos decir entonces que la base del romboide es la base mayor más la base menor del trapecio. ¿Cuál es la altura del romboide? La altura del romboide es la misma que la del trapecio. Así que podríamos decir que 2 veces el área del trapecio es igual al área del romboide, que es base del romboide, que es base mayor más base menor del trapecio, por la altura del romboide, que coincide con la altura del trapecio. Como resulta que nosotros solo queríamos el área del trapecio, no 2 veces el área del trapecio, lo que tendremos que hacer es dividir entre 2, y entonces queda que el área del trapecio es igual a la suma de la base mayor más la base menor del trapecio, todo ello multiplicado por la altura del trapecio y dividido entre 2. ¿A qué te suena la fórmula? Esa fórmula la has visto en alguna parte, ¿verdad? El año pasado quizá, y si no, la estás viendo ahora. Y además sabes perfectamente de dónde sale. Sale de ese dibujo que tienes ahí, que tiene 2 trapecios y que forman un romboide. Vamos a ponernos a prueba con las fórmulas que acabamos de aprender. Apréndetelas bien, vamos a por ello. Se trata de que calculemos el área de las siguientes figuras planas. Primera figura, un rectángulo. Qué fácil. Base 5 centímetros, altura 2,3 centímetros. ¿Te acuerdas de cuál era la fórmula del área del rectángulo? Base por altura, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿cuánto es la base? 5 centímetros. ¿Cuánto es la altura? 2,3 centímetros. Pues ponemos que el área del rectángulo es 5 centímetros por 2,3 centímetros. ¿Cuánto da eso? Pues eso es echar la cuenta y da 11,5 centímetros cuadrados. No se te olvide jamás poner que son centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrados, profe? Porque acuérdate que nosotros lo que estamos haciendo es medir el número de cuadraditos, unidades cuadradas, caben en el rectángulo. En este caso, la unidad cuadrada es el centímetro cuadrado. Un centímetro cuadrado es lo que mide un cuadradito de los que estamos utilizando. Segunda figura. Vamos a ver qué tenemos. Pues por lo que veo es un romboide que tiene de base 0,7 centímetros, el lado de abajo, y de altura 2 centímetros. ¿Por qué esa es la altura? Porque tú siempre tienes que pensar que desde el vértice de arriba tienes que hacer una perpendicular al lado de abajo. Pero profe, el lado de abajo se acababa antes ya. Bueno, pues prolongas el lado de abajo y vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Como si fuera el suelo, igual. ¿Cómo era la fórmula del área del romboide? Pues era base por altura. Bueno, pues tenemos la base, es 0,7, tenemos la altura, que es 2, así que podremos decir que el área del romboide es 0,7 centímetros por 2 centímetros. ¿Cuánto da eso? Pues 1,4. ¿Qué? Centímetros cuadrados, porque estamos midiendo con cuadraditos que miden 1 centímetro cuadrado. Es decir, cuadraditos que tienen 1 centímetro de lado. Vamos con más ejercicios. Tenemos ahí que, pues un rombo que tiene diagonal mayor 7,6 centímetros, eso va a ser la D mayúscula, diagonal mayor, y de diagonal menor 4,5 centímetros. Se ve claramente, ¿no? Que la diagonal vertical es más corta que la diagonal horizontal. Entonces la D minúscula es 4,5 centímetros y la D mayúscula es 7,6 centímetros. ¿Cuál era la fórmula del área de un rombo? El área de un rombo era diagonal mayor por diagonal menor y entre 2. Donde pone la D mayúscula ponemos un 7,6 centímetros y donde pone D minúscula ponemos un 4,5 centímetros. Echamos la cuenta multiplicando el 7,6 por el 4,5, lo dividimos entre 2 y sale 17,1 centímetros cuadrados. Vamos con la última figura. ¿Cuál es? Pues está claro, es un trapecio, lo estás viendo, ¿no? Un trapecio isósceles. Fíjate que tiene 2 marquitas, una izquierda y otra derecha de los lados laterales, y eso significa que son iguales. Es un trapecio isósceles. Tenemos base mayor, el lado de abajo, es el más largo de los lados paralelos, mide 10 centímetros. Eso va a ser B mayúscula, base mayor. El de arriba, ese es la base menor, 7 centímetros, va a ser la B minúscula. ¿Y qué tenemos en el 4 centímetros? ¿Qué es eso? Si resulta que 4 centímetros es lo que mide el segmento que va en discontinuo
desde el vértice de arriba hasta la base mayor haciendo perpendicular, como puedes observar, entonces eso es la altura. Así que 4 centímetros es la altura. ¿Cómo era la fórmula del área del trapecio? Base mayor más base menor, todo ello multiplicado por la altura y dividido entre 2. Ya sabes entonces qué vamos a hacer. Vamos a sustituir la B mayúscula por 10, la B minúscula por 7 y la H por 4. Así que ponemos 10 más 7, entre paréntesis, esa es la primera cuenta que hay que hacer, por eso lleva paréntesis, por 4 y entre 2. ¿Cuánto da? Pues da 10 más 7 son 17, 17 por 4 son 68 y 68 entre 2 da 34 centímetros cuadrados. Ahora es tu turno. Ahora te toca a ti hacer ejercicios en los que se trate de calcular el área o el perímetro de cuadrados, rectángulos, rombos, romboides, trapecios, y espero que sepas hacerlo porque es de lo más fácil del mundo. Eso sí, apréndete las fórmulas, apréndetelas, si es muy fácil. Espero que te haya quedado clarísimo qué es el área y qué es el perímetro e incluso de dónde salen las fórmulas que probablemente el año pasado te contasen y si no, te he contado yo hoy. Esas fórmulas salen siempre de razonamientos sobre dibujos como acabas de observar y supongo y espero que te habrán quedado clarísimos. Ve el vídeo las veces que sean necesarias para quedarte con cómo y de dónde salen esas fórmulas y ya verás como nunca se te olvidan las fórmulas porque sabes de dónde salen. Espero que toda tu familia esté bien, que tú estés bien, no dejes de trabajar y te espero en un nuevo vídeo, en una nueva clase donde vamos a trabajar sobre los triángulos. Allí te espero, hasta entonces, un saludo.